Muy buenas tardes, mis amigos. Bienvenido una vez más a su programa Punto Informativo. Hoy es martes 22 de agosto y como cada martes tratando de traer una propuesta a la altura de nuestra audiencia, pidiendo de antemano excusas porque habíamos estado fuera en algunos programas ya haciendo algunos trabajos desde exteriores. El martes pasado estuvimos proyectando nuestra participación en la parada dominicana de la ciudad de Manhattan, donde pudimos hacer una transmisión en vivo durante varias horas y pudimos proyectar un fragmento aquí en el programa Punto Informativo para que la audiencia pudiera ver la euforia y el derroche de patriotismo de los dominicanos en la ciudad de Nueva York. De verdad que fue una experiencia verdaderamente extraordinaria, gratificante ver cómo los dominicanos se manifiestan su patriotismo y el amor hacia su patria a propósito de la conmemoración del 154 aniversario de la restauración de la República. De verdad que reitero, agradecer a los ejecutivos del Nuevo Diario que nos permitieron hacer una transmisión desde Manhattan, desde la calle, la Sexta Avenida con 47, donde pudimos llevar a cabo una transmisión ininterrumpida de más de 6 horas. Pero ya estamos aquí en la realidad de República Dominicana y como siempre muchos temas de índole municipal, de índole congresual, a propósito de que la fecha del 16 de agosto se presta para la renovación de los bufetes directivos tanto de la Cámara de Diputados, del Senado de la República y de los ayuntamientos. En el Congreso, en la Cámara de Diputados específicamente, se cumplió aquel acuerdo que hiciera el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, otorgando un año de presidencia a algunos diputados, iniciando con Yomaira Medina, la hermana del presidente, que ocupó el primer año de la presidencia. Ya este segundo periodo le correspondió al diputado Rubén Maldonado. Luego le corresponde a Radamés Camacho si las cosas continúan como van y posteriormente a Demóstenes Martínez, que es el diputado de Santiago. La correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, un año para la facción del presidente Danilo Medina a través de su hermana. Este año le corresponde a Rubén Maldonado, que es una pieza clave dentro del equipo del presidente del partido, Leonel Fernández. Camacho vuelve del equipo de Leonel Fernández y luego Danilo Medina de nuevo. Es decir, una expresión de lo que ocurre a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, donde esos dos liderazgos se distribuyen. Todo el pastel en términos políticos, partiendo de la representatividad y la democracia que impera dentro del marco del Congreso Nacional, partiendo de que hay tantos diputados de Danilo como tantos diputados de Leonel. En el seno del Senado no hubo ningún cambio, sigue presidiendo Reinaldo Pared Pérez por décima vez, es decir, tiene 10 años siendo el presidente de... Eso es increíble. El único cambio fue lo que dijo Reinaldo, que dijo que una gran parte de los dominicanos son mediocres, miopes y mezquinos. Eso fue el único cambio que hubo. Cambio en el sentido en términos de su elección, porque es recurrente que Reinaldo Pared Pérez, cada vez que se refiere al pueblo dominicano, por lo menos en una de las frases que emite hay una frase ofensiva al pueblo dominicano. Sí, eso es siempre, esa es una de sus características. En el término municipal, ustedes conocen que 158 municipios también renovaron sus bufetes directivos y 232 distritos municipales hicieron lo propio. Nosotros tenemos una crítica que venimos desarrollando a la denominada regla de oro, que es aquella regla que se inició y se llevó a cabo en el año 2007 a propósito de un conflicto que se diera en una localidad de Bonao, donde perdió la vida un regidor producto de una confrontación por la lucha política
para accesar a la presidencia de un municipio, de la sala capitular de un municipio de Bonao, de Monseñor Noel. A partir de ese momento, los tres principales partidos políticos de ese momento se pusieron de acuerdo para establecer que la presidencia de las salas capitulares iba a recaer sobre un miembro del partido del alcalde. Oigan, es decir, que el alcalde iba a determinar en cada una de las localidades quién iba a ser el presidente de la sala capitular. Hasta ahí muy bien, ¿verdad? Eso fue en el año 2007. Aún no teníamos la ley 276-07, que es la ley municipal. Estábamos regidos por la ley 3455, que era la ley anterior que regía la municipalidad. ¿Y por qué era tan importante, tanto para los partidos políticos que para los alcaldes, tener de su lado a los presidentes de las salas capitulares? Porque los presidentes de las salas capitulares, partiendo de la ley 3455, tenían la facultad, o entre sus prerrogativas, autorizarle a los alcaldes el uso de recursos que no estuvieran previstos en el presupuesto. Entonces, partiendo de ese esquema, obviamente que cada alcalde quería tener de su lado al presidente. A raíz de la ley 176-07 y de la Constitución del año 2010, la Constitución del año 2010 establece en su artículo 201 que la municipalidad está compuesta por dos órganos, un órgano administrativo y un órgano legislativo o normativo. A partir de ese momento, esa importancia que tenía el presidente de la sala capitular pasó a un tercer plano. Entonces, partiendo de esto, nosotros establecemos que ya la regla de oro no tiene ningún sentido. No hay por qué establecer una regla de oro porque un alcalde, lo que ocurre en República Dominicana es que los alcaldes no se leen la ley, no leen la Constitución, no leen nada. A partir de esa Constitución, el alcalde, con tener un presupuesto aprobado, es el único instrumento que necesitan o requieren para llevar a cabo una gestión de calidad. Porque el regidor no tiene nada que ver con los efectos administrativos de un ayuntamiento. El regidor, a partir de esa Constitución y de esa ley, tiene un efecto esencialmente normativo, de crear iniciativas de cara a generar una mayor y mejor calidad de vida de los municipios de ese ayuntamiento, por lo que no tiene nada que ver con la gestión administrativa. Entonces, el alcalde lo que tiene que luchar es por aplicar de manera correcta y eficiente el presupuesto que le ha aprobado por esos regidores, que los regidores no tienen la capacidad tampoco de rechazar un presupuesto. Los regidores no tienen calidad para rechazar un presupuesto. Y si algún consejo de regidores se niega a aprobar un presupuesto, se niega en el término de no aprobarlo o de no conocerlo, porque no pueden rechazarlo. Oigan bien lo que yo estoy diciendo, para que los alcaldes entiendan la importancia que tiene o no tener un presidente de una sala capitular. Si los regidores por alguna razón no conocen el presupuesto, la ley 176-07 le prevé a los alcaldes de qué manera pueden ejecutar el presupuesto. ¿Cómo? Asumiendo el presupuesto anterior. Tan sencillo como eso. Si los regidores no le aprueban un presupuesto al alcalde, sencillamente el alcalde puede maniobrar con el último presupuesto aprobado. Entonces, por eso yo planteo que la regla de oro de la municipalidad no tiene ningún sentido. Yo planteo una fórmula para generar algún tipo de equilibrio. Pueden estar de acuerdo conmigo o no, puede ser correcta o no, pero es una humilde postura de un municipalista. Porque yo sí soy municipalista, porque le doy seguimiento a los temas municipales, soy estudioso de los temas municipales y porque en algún momento participé en calidad de regidor por uno de los municipios del país. Y creo que puedo hablar. Puedo hablar porque en ese proceso pude generar alrededor de 250, 300 iniciativas aprobadas
que no fueron ejecutadas por los alcaldes, porque los alcaldes en República Dominicana, el alcalde de República Dominicana es la representación más genuina del trujillismo. Lo que más se parece a Trujillo es un alcalde en República Dominicana. Lo que está más cerca del trujillismo, porque ellos son y ellos es y para ellos es. El alcalde no escucha ni entiende de leyes, es un trujillismo puro. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos ido desarrollando una carrera en términos de la municipalidad. Nosotros establecemos la siguiente fórmula para elegir los bufetes directivos. La ley 176-07 se está conociendo una modificación en el seno del Congreso Nacional. Entonces, en el seno del Congreso Nacional se pudiera llevar la siguiente propuesta: de que los bufetes directivos de los consejos municipales se elijan de la segunda mayoría electoral de ese ayuntamiento. Por ejemplo, eso garantizaría que siempre el presidente de la sala capitular va a ser de un partido distinto al del alcalde, partiendo de lo que establece la propia Constitución, que la Constitución lo establece como dos órganos distintos, un órgano administrativo y el otro órgano que está llamado a supervisar las acciones de ese órgano administrativo. Entonces sería que el alcalde sea de un partido y el presidente de la sala capitular se elegirá de los miembros de la segunda mayoría, parecido a lo que ocurre en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso pudiera ser una salida que pudiera permitir una mayor diversidad en términos de los controles, en términos de los gobiernos locales, que podemos tener de un partido la parte normativa y de un partido la parte normativa, pero partiendo de la conformación que hay en el interior de la Cámara de Diputados, que la mayoría la ostenta el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de la Liberación Dominicana, partiendo de que también tiene la mayoría de los alcaldes, obviamente que no va a generar ningún cambio en lo que tiene que ver con la conformación de los bufetes directivos, porque tienen mayoría. Van a tener mayor cantidad de presidentes, mayor cantidad de vicepresidentes en la sala capitular, y eso le da hasta cierto punto un nivel de poder en el interior de cada una de esas localidades. Pero vamos a ver qué pasa. La municipalidad está pasando por diversos problemas. Ahora mismo se está discutiendo el pacto eléctrico. El pacto eléctrico le va a eliminar a la municipalidad el ingreso de recursos. Ustedes saben que los ayuntamientos reciben el 3% de las facturaciones de cada una de las EDES. Por ejemplo, Santo Domingo Este recibe un 3% de EDE Este, de la factura que genera EDE Este. Santo Domingo Oeste de EDE Sur y Santo Domingo Norte de Santo Domingo Norte. Entonces, el pacto eléctrico, dentro de uno de sus puntos, plantea la eliminación de este 3%. Es decir, eso eliminaría unos ingresos que reciben los municipios por parte de ese concepto. Otro recurso que se le va a eliminar a la municipalidad es el tema de los registros inmobiliarios. Hay una ley que se está conociendo en el Congreso de registro inmobiliario que va a permitir que el ingreso de impuestos que se paga por registrar una propiedad o por registrar una venta inmobiliaria irá a otro esquema que no va a ser el municipal. Entonces la municipalidad cada día va perdiendo espacio en términos económicos. Recordemos que recientemente se aprobó la ley 7317, que es la ley de tránsito, movilidad y transporte de República Dominicana, y esa ley, a pesar de que le va a dar trabajo a los ayuntamientos en términos de que los ayuntamientos tienen que regular el transporte interurbano, no le ofrece recursos por concepto de las multas que se ejecuten. Por ejemplo, esa ley establece que un 75% va a la Procuraduría y el otro 25% va al Instran, y no le ofrece nada a las municipalidades. Entonces, vemos cómo cada día las municipalidades requieren mayor cantidad de recursos, pero por otro lado se le va eliminando las fuentes de recursos que ellos perciben. Aparte de eso, a eso le sumamos que un grupo de bomberos están exigiendo que los bomberos no pertenezcan a la municipalidad, sino que pertenezcan al Poder Ejecutivo. Ya ese es otro tema. Es decir, que cada día la municipalidad, en términos del control, de lo que es el control del territorio, van perdiendo, producto también de ese descrédito que han ido generando los alcaldes en lo que tiene que ver con la administración de los recursos
y de todos esos problemas que se presentan en los ayuntamientos, de 158 ayuntamientos que tenemos, es recurrente y permanente ver cómo siempre tenemos un escándalo de corrupción, siempre hay un tema, siempre hay una situación, sin contar con lo que está ocurriendo con el tema de la JUN y el vertedero de Duquesa. Es decir que la municipalidad tiene mucho conflicto, pero nada. Más adelante vamos a estar conversando con Milicen Uribe. Milicen Uribe es la directora del periódico Hoy, de la parte digital del periódico Hoy. Es una analista político que tiene mucho control sobre información de cómo está la situación política del país, y vamos a estar analizando el último año del presidente Danilo Medina, sus logros, sus sombras y sus luces, desde la perspectiva de Milicen. También esperamos que en cualquier momento también se presente Julio Alberto Martínez, que también es un dirigente, es un comunicador, él dice que es practicante de la comunicación, y él va a estar también dando la perspectiva desde el punto de vista del gobierno. Nos vamos a ir a una pausa, pero luego vamos a retornar con esos análisis, y más adelante vamos a tener a Pablo, que tiene también una interesante invitada el día de hoy. Pablo, en su segmento Las Voces de la Juventud, y va a estar hablando con una dirigente joven política y de comunicación del país. Nos vemos en breve. De 4 a 5 de la tarde por OrbiTV, Canal 10. Continuamos aquí, mis amigos. Como le hablé al inicio, en este momento vamos a iniciar una interesante conversación que se ha convertido ya en una costumbre, sí, de que cada año tenemos a mi amiga Milicen Uribe a hablar sobre el año de gestión. ¿Tenemos cuántos años haciendo? Bueno, esa sería la tercera ocasión consecutiva que la hacemos. Sí, bienvenida, Milicen. Oh, digo, ya tú eres parte de aquí. Sí, realmente me siento como en mi casa, por eso sí que me perdonan algunas cositas. Pero mira, parece como que Julio Alberto como que salió huyendo. Me cogió miedo. Me cogió miedo, sí, Julio Alberto. Julio Alberto Martínez, que también estaba convocado, también como cada año, está convocado a conversar aquí sobre la parte, sobre las ejecutorias, la del gobierno, las luces y las sombras del presidente Danilo Medina. Entonces, claro, que se defienda desde lejos, ¿verdad? Así mismo. Milicen, yo quiero que tú me des primero, antes de iniciar ya de manera formal, que tú me des más o menos tu impresión del momento político a propósito de lo que la Junta advierte el día de ayer, de que los partidos políticos han iniciado de manera a destiempo la campaña política, que tú me definas el momento político que vive la República Dominicana, campaña a destiempo, marcha verde y todo el escenario que hay en el país. Sí, mira, justamente hoy yo publico un artículo en el periódico Hoy, que como es un periódico impreso, tuve que mandar con días de antelación, pero que afortunadamente coincidió con el llamado que ha hecho la Junta en relación a lo preocupante que es para mí como ciudadana el ver que ya aquí la campaña arrancó. La campaña arrancó porque justamente el domingo, Dari, salía un reportaje en el periódico El Caribe, valga la cuña, en el que señalaba 25 candidatos presidenciables en los diferentes partidos políticos dominicanos. Y tú recordarás que hace apenas 15 meses que como país estamos saliendo de un proceso electoral que de hecho fue de los más complejos de los últimos años, porque por primera vez de mucho tiempo se hacían elecciones que involucraban 3 niveles, el nivel presidencial, el nivel congresual y el nivel municipal. Y uno de los argumentos que se manejaba de manera informal, una justificación, era que justamente había una necesidad de dejar que la gente descansara de las campañas electorales, que en este país suelen ser muy extensas y muy recurrentes. Sin embargo, apenas 15 meses después de eso, ya aquí estamos otra vez en campaña. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Lo primero, que está prohibido por ley, y de hecho en la pasada Junta Central Electoral, a la que yo le tengo muchísimas observaciones, siempre... ¿Como a la Junta o a Roberto?
a la Junta y a Roberto, Okay. las dos cosas. Okay. Yo le tengo observaciones. Una de las cosas que decían es que el no contar con una ley electoral y una ley de partido. Esa era la excusa. Esa era la excusa. Sin embargo, Dari, en la Constitución hay dos artículos, Sí, claro. que es el 211 y el 212, donde le ordena a la Junta Fiscalizar y regular. Oye, y no sé, o sea, y que lo tiene dicen, la tutela del proceso, incluso en ese momento cuando hay procesos electorales, quien dirige el país en términos exactamente, es la Junta Central en Electoral. la Junta. Entonces, si hubiese existido la voluntad política para fiscalizar el tema del tiempo de campaña, los gastos y la equidad, se hubiese podido hacer. Por eso me alegra ver que la Junta desde ya comenzó a poner la casa en orden, aunque creo y me llamó la atención que hubiese sido más importante si en vez de decir una simple advertencia, hubiese actuado. Sí, un llamamiento a los políticos, claro, a los partidos políticos específicamente. Exacto, porque quienes lo están haciendo están en franca violación de la ley. Entonces hubiese sido interesante que eso hubiese pasado. De todos modos, en relación a tu pregunta del momentum político que estamos viviendo en República Dominicana, yo creo que es uno bastante complejo. Tú, no sé si a ti te ha pasado que si tú analizas el año pasado, nuestra participación aquí... ¿Te sientes que tenga un déjà vu? Todo lo contrario. Entonces, pero yo veo que hay muchísimas cosas nuevas. Antes, por ejemplo, era imposible uno vislumbrar otras opciones políticas, vislumbrar otros aires en la República Dominicana. Sin embargo, yo creo que como país cambiamos mucho en apenas un año, y ahí entro directamente al tema que nos convoca esta tarde. Tú recordarás que hace un año era innegable la absoluta popularidad del presidente Danilo Medina. Pues no es así. No del todo. Pero ¿quién fue que dijo? Peralta. Peralta dijo que tiene un 62%, ¿no? Eso como las madres dicen que sus hijos son lindos siempre. No, pero te está poniendo en duda ese número. Bueno, déjame decirte que he visto también otras encuestas. Hoy, por ejemplo, salió una del Centro Económico de Santiago. Yo sé que también es una firma bastante parcial, ¿verdad? Pero también he visto otros números que lo que señalan más bien es que hay una tendencia de desplome en la popularidad del presidente Danilo Medina. Y yo creo que no hay que ser experto en estadística para uno saber eso. O sea, simplemente basta tú vivir aquí en República Dominicana para tú darte cuenta que hay una población que está en las calles, sí, que está en los medios de comunicación, que está en las redes sociales y que está externando un malestar con esta obra de gobierno. Y es con razón, hay gente que se molesta porque uno puede asumir una actitud crítica. Yo creo que es todo lo contrario. Cuando en las relaciones personales, para ponerte un ejemplo, cuando tú tienes un amigo, al amigo tú tienes que decirle la verdad. Sí, sí. Yo creo que un error de los presidentes dominicanos es que se hacen rodear de anillos, que solamente le dicen cosas bonitas, cosas dulces, pero no le dicen la realidad. Y yo creo que es bueno que el presidente Danilo Medina escuche a la ciudadanía. Fíjate que si tú me preguntas... Lo que tú planteas es que el gobierno debe ver el movimiento social como una oportunidad. Claro que sí, porque de hecho, mira, es un movimiento social ejemplar, desde el punto de vista de lo pacífico que ha sido, desde el punto de vista de cómo ha logrado movilizarse, que es de una manera masiva y contundente, pero también desde el punto de vista de lo cívico, un movimiento social que fíjate que hasta limpia la basura cuando terminan sus manifestaciones. O sea, yo creo que mucho... Es un tipo de manifestación novedosa en la República Dominicana. Totalmente, y que tiene una demanda que es bastante puntual, que ni siquiera es partidaria, y yo siempre lo digo, o sea, no es una demanda contra este presidente de manera particular. Yo no soy de las que creo que tal vez es el gobierno más corrupto. Ahora, de que es el más impune, eso sí. Entonces, la gente simplemente le está diciendo, mira, queremos, y yo creo que eso es un factor novedoso en relación al año pasado. Y el hecho de que en un gobierno del presidente Danilo Medina haya, por ejemplo, hay un ministro que, es decir, en pleno ejercicio de su función, que fue preso. Claro. Hay miembros del comité político que estuvieron presos, importantes empresarios que fueron presos. Es decir, eso no pudiera, ¿cuál frase pudiéramos utilizar? Eso no pudiera por lo menos darle un poquito de beneficio al presidente Danilo Medina en términos de una persecución, no de la corrupción, sino de la impunidad, porque la corrupción pudiéramos decir que puede ser inherente al ser humano. Es decir, vivimos en un mundo en el cual se desarrolla mucho eso, el buscarle la vuelta a algo para llevar a cabo una acción, que no se hace del todo lícito, sino que siempre hay una metodología que resulte ser más cómoda
a través del pago de una... ¿No pudiera tener el presidente Danilo Medina un beneficio con relación a que un compañero de un compañero? Es decir, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Temístocles Montá. Es decir, si nos vamos a la historia, como el propio Temo lo planteó en el marco del juicio, dijo que él... Que era imposible escribir la historia del PLD sin su nombre. Sin su nombre, Claro. sí. Entonces uno ver eso, oye, me debe ser un trago bien amarguito para el presidente Danilo Medina. Yo creo que es todo lo contrario. Yo pienso que si algo ha quedado evidenciado en este año es la poca voluntad política de perseguir y atacar la corrupción que tiene este gobierno. Y lo digo porque si tú analizas la cantidad de casos y de expedientes que se han manejado y cuál ha sido la respuesta, siempre es una respuesta a medias. El hecho de que aquí se hayan producido algunos apresamientos con personas tan claves y relevantes como es el caso que tú acabas de mencionar, ese es un logro de la ciudadanía, Dari. Eso no fue porque el presidente Danilo Medina quiso. Si aquí no hubiese existido presión ciudadana. Si no hay marcha verde, donde está todo el mundo en su casa. No hay nada. Mira, Odebrecht tan impune como cualquiera de los otros casos. Y te puedo poner algunos ejemplos para que tú veas. Tú recuerdas lo que pasó con el caso del ingeniero de Andino Peña, que hubo todo un escándalo en relación a unos manejos. ¿Y eso qué pasó? ¿Eso se investigó? No, eso se quedó en una entrevista de televisión, en una destitución, pero ¿acaso la ley lo que pide la destitución para los funcionarios que sean corruptos o que estén acusados de corrupción? Porque yo entiendo que él tiene también pero que irse. a Temo no lo destituyeron, Temo se fue. Temo renunció, para que tú veas. Entonces, ¿qué estamos viendo? En algunos casos se llega a una simple destitución, pero no se somete a la justicia. Y te voy a poner otro ejemplo más, lo que pasó también en la Hoy Soy. Había un escándalo en la Hoy Soy, ¿y qué pasó? O sea, el presidente destituyó, pero nunca se encargó de que en ese caso de ese exdirector de la Hoy Soy vaya a la justicia. Pero hay 2 presos ahí. Perfecto. Qué bueno que tú lo mencionas. Hay 2 presos, pero mire, ¿Eso no saben de eso? Este pueblo es muy inteligente. Ajá. Y este pueblo sabe lo que significa cortar la soga por el lado más débil. Eso es lo que te digo. Lo que te quiero evidenciar es esa poca voluntad política, porque en casos como eso, que son altamente mediáticos, ¿cuál es la actitud o la respuesta que da el gobierno? Es o cortar la soga por el lado más débil, que fue lo que pasó en el caso Hoy Soy, que también fue lo que pasó en el caso Super Tucano, que es lo que tal vez pase en el porque tiene un coronel preso ahí. Pero yo te voy a poner otro Un coronel ejemplo. que no tiene que pagar el abogado, y es el que recibió los 3 millones. Tú recordarás que aquí se denunció que había una red de corrupción en el Poder Judicial. ¿Y cuánta gente hay presa por eso? 2 personas son los que están en ese caso. ¿Y quién me va a decir a mí que una red se constituye solamente con 2 personas? ¿Tú crees que el presidente tiene que realizar cambios? Claro que sí, la gente lo está pidiendo a gritos. Pero ¿tú crees que en cambios, en términos de nombres y de posiciones, pudiera traer un poquito de esperanza o es más de lo mismo? No, yo no creo en los cambios de forma, yo creo en los cambios de fondo. O sea, no basta con simplemente un lavadito de cara. Yo creo que para las necesidades de este pueblo y para las demandas que está haciendo la ciudadanía en la calle, faltan cambios estructurales, cambios de políticas públicas. ¿Y tú crees que el presidente Danilo Medina, que está llamado a...? Bueno, él es que tiene el sartén por el mango. Yo me llevo mucho de la palabra del presidente y tú recordarás que en campaña él dijo que el gobierno iba a ser como una orquesta, que él la iba a dirigir y que tenía que tocar una sola partitura. Por eso no, porque el presidente dijo que no se iba a reelegir y ya va para su segundo. Bueno, eso sí. Está bastante desvalorada la palabra. No, y después aquello del tiburón podrido y todo eso. Ay, Jesús. Muy fuerte. Pero mira, Melicen, entonces, partiendo de lo que tú planteas, uno pudiera decir, concho, entonces este gobierno no tiene ni una lucecita, ni toda sombra. No, todo ¿Qué pudiéramos valorar como luces del gobierno del presidente Danilo Medina? Las hay, porque no hay nada que sea 100% tan oscuro, que no tenga... Claro que no, y menos un gobierno como este. Vamos a ver si nosotros coincidimos, vamos a ver si tú... Vamos a ver. Bueno, mira, yo comenzaría por el tema de la educación, que es una impronta. Sí. Hay que reconocer la voluntad política que tuvo Danilo Medina de satisfacer una demanda ciudadana, porque hay que decirlo, el 4% es un logro ciudadano, sí. Eso también fue en la calle que la gente lo logró. Pero ¿y por qué el presidente Danilo Medina no aplica, por ejemplo, si a él le dio resultado, por ejemplo, él en plena campaña asumió el 4% y le dio resultado, ¿por qué él no asume? Porque lo que pasa es que te iba a decir... me gusta te iba a preguntar lo de por qué no asume la Marcha Verde, si la Marcha Verde en el manifiesto de hoy, uno que yo leí hoy esta mañana,
dice el sometimiento a Danilo Medina. Bueno, pero eso es lo lógico, es el hecho de que se investigue, que es más lo que está pidiendo la marcha verde. No, Eso pero es lo espérate, que yo lo normal. tengo anotado aquí, yo creo. Y dice, la ruptura del orden constitucional, del periodo Bueno, constitucional. tú te ¿Y estás eso no es un golpe de Estado? Tú te estás refiriendo a un documento que no está circulando de manera oficial Ah, y que no me consta que ¿cómo es? su autoría sea la Marcha Verde. Yo conozco a los principales voceros de la Marcha Verde No, pues y yo estaba- recibo yo- todos los... Mira, yo estaba llamando a Carlos y no me ha respondido. Él Porque está fuera del país. Ah. Está fuera del país, pero yo 881, ¿verdad? Sí, sí. Sí, yo lo estaba Pero llamando. él está fuera del No, país. pues yo- Pero hay que tener cuidado con eso porque hay mucha gente queriendo pescar en ríos revueltos. Y tú recordarás que aquí hace un tiempo circuló un comunicado de que pidiendo la renuncia del presidente. Dice aquí, que se mira. le atribuían a Marcha Verde y eso no fue Marcha Verde. Dice aquí, impulsar sometimiento a Danilo Medina, crear un régimen electoral, recuperar, dice, crear un espacio para, promover una asamblea constituyente, suprimir el periodo constitucional. Pero, Pues suprimir el periodo constitucional es lo mismo que un golpe de Estado. pero eso, Dari, no es un documento No, de la Marcha Verde. No es apócrifo, un documento ¿qué se dice? oficial. Exacto. Ok. Exacto. Entonces, para continuar, entonces, ¿cuál es tu, Luz, aparte de el la... tema de la educación, haciendo mucho énfasis en obras como por ejemplo las estancias infantiles, son muy buenas, lo del CAIT, que son centros especializados para niños y niñas que tienen problemas y que meritan una educación especial, eso ha sido una obra muy positiva, lo de la jornada extendida también es bastante ¿Y positivo. la salud? ¿Y la salud? No, la salud no, lamentablemente No. no. Pero el gobierno dice que sí, que ha construido que sé yo cuántos hospitales, Sí, pero que construyó, ese- y el Darío Contreras, que no sé qué. Justamente ese es el problema. Primero, que esas obras no se han hecho con la suficiente transparencia, ni Ah. tampoco con la suficiente gestión. Intervenir 55 hospitales al mismo tiempo fue una decisión fatal que evidenció mucha falta de gerencia y lamentablemente es la gente que está pagando las consecuencias de eso. Es decir, en salud no hay logros. No. En economía, en el aspecto económico veo que ha logrado mantener una estabilidad económica. Eso es también una impronta de los Pero ¿y gobiernos cómo? del Porque a mí PLD. el tema económico, a mí me como que porque por ejemplo, uno se mira en el espejo de otros países. Por ejemplo, los países de referencia son Panamá, que ha tenido un crecimiento económico. El líder de la región. Entonces, pero Panamá, su crecimiento económico sí se refleja en el desarrollo gente, humano, en la claro. gente. En República Dominicana venimos, por ejemplo, la economía de República Dominicana en los últimos 20 años ha venido creciendo, pero eso Claro. no se refleja en el nivel de vida del dominicano, en el poder adquisitivo del dominicano. Entonces yo digo, ¿para qué me sirve a mí, yo un dominicano común de a pie, que la economía crezca si ese crecimiento de la economía no me llega a mí? Claro. Es decir, ¿cómo el dominicano de Gualey, de Villaconsuelo, de los Guandules, puede decir que le conviene que su país crezca si eso no se... Claro, precisamente esa es la crítica. Hay que partir de reconocer que es un factor positivo el que nuestro país crezca económicamente, porque hemos tenido gobierno en lo que ha pasado lo contrario y hemos pagado las consecuencias. Ahora bien, no basta solamente con un crecimiento económico, hace falta que eso se traduzca en movilidad social. Hay varios estudios, Dari, del Banco Mundial que señalan que nuestro país es de los que menor movilidad social experimenta, es Sí. decir, que aquí la gente, como tú bien dices, se experimenta un supuesto crecimiento económico a nivel global, pero cuando tú te vas a la población como tal, No ha generado una no. movilidad en términos socioeconómicos, Para que se ha nada. mantenido en el mismo lugar, estancado. Exactamente. Entonces, y eso solamente en movilidad social, pero si lo vemos también desde el punto de vista de acceso a derechos y a servicios sí. como tal, ahí es mucho peor. Y entonces, ¿cuáles luces, cuáles sombras le podemos...? Bueno, mira, además del tema de la corrupción, que ya lo hemos debatido ampliamente, a mí me parece que también el tema de la salud, hemos visto cómo todo el sistema ha estado en crisis, eso es muy preocupante. En la parte social, ahí voy a hablar como mujer, lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de los feminicidios. Aquí cada 2 días, es decir, cada 48 Pero ¿y eso depende horas. directamente del gobierno? Clao, porque eso es, o sea, Eso el no es hecho- la violencia generalizada que generan los pueblos
que van en franco crecimiento, ese bombardeo permanente de otras sociedades, de otra cultura, ¿eso no es propio de eso? No, ahí tú tienes, por ejemplo, países como Estados Unidos, ciudades como Nueva York, y te voy a hablar de otras sombra, que es, por ejemplo, Nueva la York inseguridad, está cerrando cárceles, la inseguridad ciudadana. Yo creo que después de la corrupción, esa es la otra gran sombra de este gobierno. La inseguridad. Claro, de hecho, la inseguridad ciudadana sale en todas las encuestas donde se estudió como una de las principales preocupaciones de la gente. Pero, sin embargo, el gobierno no le ha podido dar respuesta. Pero el jefe de la respuesta. policía dice que ha disminuido la delincuencia y la inseguridad. Es un chiste. No, pero que eso... Y Mira, mira, el gobierno habla del turismo. ¿Qué tú opinas del turismo? Bueno, el turismo se ha convertido en una industria importante y estamos creciendo en turismo, pero también hace falta que ese crecimiento... Y ya tenemos que irnos, Millicent, porque... ¡Ya! Sí, porque... Pero mira, ahora que estamos comenzando... Pero mira, Millicent, y hay algunos que dicen que el turismo, que parte del crecimiento, ha crecido el país en términos de número de turistas, pero que también que están ahí en esos números de que los venezolanos que han llegado. Bueno, aquí hay muchos venezolanos. Que llegan como turistas y están ahí en la nómina de... Yo no lo dudo, porque aquí lamentablemente hay poca transparencia en el manejo porque aquí estadístico. se habla del tema migratorio, pero aquí nada más se menciona Haití, aquí hay una, una migración que está viniendo por avión. Y hay gente muy contenta con esa la migración de avión, los tigres contentos. Sí. Enamorado de la venezolana, pues tienen los moños largos. Es así. Yo lo digo, yo de aquí. Pero el haitiano no que quiera, se vaya los haitianos, por la venezolana que entre. Sí. Ah, sí, es bueno. Es la única migración que molesta aquí. Es una apoyadora. Millicent, agradecerte y de verdad que lamentablemente... Vamos, oye, lo que vamos a hacer, vamos a repetir el programa, y ahora sí vamos a esperar que venga Julio, invitamos a Orlando también. Sí, porque Orlando también es parte. Bueno, lo vamos a repetir el martes entonces. Lo repetimos y yo llego más temprano y ahí analizamos largo y tendido. Quedan convocados para el próximo martes, porque de verdad que conversar con Millicent, con Julio y con Orlando son jóvenes de una generación de comunicadores que de verdad, verdaderamente están llenando de orgullo a la comunicación, generando ese relevo que necesita no solamente la comunicación, que necesita la República Dominicana en términos generales, de nuevas voces, nuevos líderes que aporten en el crecimiento de esta sociedad que tanto lo requiere. Gracias, Millicent. A ti. A ustedes yo los dejo, y mañana nos encontramos el próximo martes. Ahora yo lo dejo con Pablo, que tiene voces a propósito de ese relevo, a conversar con una interesante invitada en el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Publicidad por intercambio. Punto informativo, sábados de 4 a 5 de la tarde por OrbiTV, Canal 10. Muy buenas tardes, ya en tu segmento Voces de la Juventud. Hoy vamos a conversar con la comunicadora social Valentina Félix, quien nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias, Valentina, por acompañarnos. Ella nos va a hablar un poco de lo que es juventud en comunicación social, que es el área de ella, ¿cierto? Así es. Bueno, muy buenas tardes y buenas bienvenida, tardes, Valentina. Pablo. Primero agradecer pues la gran oportunidad de formar parte de Voces de la Juventud en este programa Punto Informativo. Y pues entiendo que la juventud tiene un gran espacio aquí precisamente, en Voces de la Juventud. Sí. Así como también actualmente hemos estado participando, o sea, todos los jóvenes dominicanos se han visto muy interesados y muy involucrados en participar en diferentes proyectos, diferentes programas de televisión, también en la radio, también en periódicos, como es el caso de Millicent Uribe, que estaba aquí hace un momento, sí, y está realizando una gran labor en la parte de la prensa escrita y sobre todo digital. Pues considero que sí, que es muy importante la labor, porque primero nos permite adquirir experiencia. Claro, no podemos compararnos con las grandes figuras quizás que tienen una larga trayectoria, pero sí nos permite adquirir la experiencia y forjar el camino para poder llegar a ese punto importante que todo comunicador requiere, y es pues la experiencia para desarrollar su función. Mira, la televisión ha ido evolucionando mucho. Así es. Antes solamente teníamos 2 o 3 canales. Hablar aquí ahora de televisión, hay muchos. Hablar aquí antes de televisión era hablar de Freddy Verasgoico, de Rafael Corporán de los Santos, de Jackie Núñez. Entonces, después de esta generación,
¿Cómo ha ido evolucionando eso? ¿Cuál es el papel que está jugando la generación nuestra ahora? Pues inclusive ya hay programas que ni siquiera son televisivos, sino vía redes sociales. Así es. Entonces, háblanos un poco sobre eso. Bueno, actualmente tenemos programas como, por ejemplo, El Nuevo Diario tiene una cantidad impresionante de programas donde le ha dado la oportunidad a jóvenes políticos específicamente, jóvenes en diferentes áreas, que van a proyectar su imagen y que además brindan un servicio de informar a la ciudadanía y de ofrecer su opinión a través de estos espacios. Les permite, sobre todo, quizás a un menor costo, porque la televisión tiene un costo un poco más elevado, pero les permite una participación con un proyecto propio y las redes sociales han sido el gran impulso para esto, ya que vemos las transmisiones en vivo, las transmisiones en directo a través de las diferentes redes y también pues la publicidad dentro de las mismas redes permite que se llegue a una mayor cantidad de personas. Hay muchos espacios, tanto televisivos como por redes sociales, es decir, muchas personas ya están participando de esta forma y pues es muy interesante lo que se está viviendo actualmente. La comunicación social, la radio, televisión, redes sociales, ¿ustedes están aglomerados o básicamente cómo ustedes se abren paso, se abren camino en un mundo tan difícil como este, que es el de la comunicación, donde muchas veces te pone un stop o este no es tu momento? O sea, ¿cómo es el transcurrir de ustedes en este medio? Bueno, realmente es una labor muy complicada, sobre todo en el tiempo que creo que para toda profesión, por ejemplo, para la mujer, es un poco más complicado, aunque las personas digan, no, para la mujer es mucho más fácil, pero no, porque muchas veces requieren otras cosas, algunas personas que desean contratarte en algún programa, que desean que tú formes parte. Un requisito. Entonces, que no claro, desean requisitos que no precisamente son los indicados, entonces por eso para la mujer es mucho más complicado. Se ha escuchado casos de concursos específicos que hacen para seleccionar mujeres jóvenes que sean presentadoras de un programa, de un espacio X, y al final entonces las chicas terminan saliendo de ese espacio porque no era justamente lo que esperaban o las cancelan antes del tiempo indicado, simplemente por la razón de que ser mujer lo hace un chin complicado. Bueno, es difícil lo que tú acabas de plantear, pero verdaderamente... No estamos agrupados, realmente no. Okay. O sea, el trabajo se hace, como dicen, cada quien busca su camino al modo que más le convenga, dependiendo, o sea, se orienta hacia el área que desea y cada quien se trata de abrir espacio individualmente. Individualmente, porque así es bastante difícil y verdaderamente siempre, principalmente en este país, hay un temor a lo que es el relevo generacional. Así es. ¿Actualmente estás en algún medio de comunicación? ¿Estás trabajando en algún proyecto televisivo, de radio? No, actualmente no estoy formando parte de ninguno. Anteriormente estuve en Supercanal, en un espacio denominado In The Mix. Era algo muy de farándula, entrevistas, comentarios sobre la farándula, es muy interesante, un proyecto. Sin embargo, luego de que partí a Madrid a hacer la maestría en comunicación política, me he enfocado más por esta área y no estoy participando en ningún medio. Pero sí me notificas que das clases, que formas a otros jóvenes sobre Así es, bueno, sí trabajo en la comunicación, la rama a la que he elegido específicamente es la maestría de ceremonias, a la que me he dedicado en asuntos políticos desde que tenía 15 años. Ya llevo 10 años, casi 11 años en esto, presentando eventos. Muy temprano. Sí, bastante. Bueno, de hecho, te cuento que me llevaban obligado a presentar eventos políticos mi madre, y luego pues ya soy yo la que voy sola, ya me dice ella, pero ¿hasta cuándo? Luego de involucrarme en este mundo, pero sí, a través de las maestrías de ceremonias, formo parte de una institución pública en la que ofrezco este servicio y también en eventos particulares. Ok, ¿y cómo se te puede contratar? ¿A qué número se te puede llamar para contratación? Porque ya hay que promocionarte, que estás aquí. Bueno, a través de mis redes sociales, de las cuales estoy muy pendiente y subiendo información constante. En un momento estaremos compartiendo sobre Punto Informativo. Valentina J. Félix. Valentina J. Félix, a través de ahí pues estoy a la orden. Bueno, hoy tuvimos una conversación muy amena con nuestra amiga Valentina Félix, una joven profesional, comunicadora, que nos estuvo hablando un poco de lo que es el ámbito, un ámbito que a nosotros los políticos ahora mismo nos está abriendo muchos espacios, ya que verdaderamente la comunicación y las redes sociales son la principal vía para uno llegarle a la gente actualmente. Muchísimas gracias, Valentina, te vamos a invitar a que en cualquier momento estés con nosotros, no solamente
siendo entrevistadas, sino participando en este programa. Por supuesto. Y nada, por aquí estaremos. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a estar con nosotros el próximo martes de 3 a 4 en Punto Informativo en esta tu sección Voces de la Juventud. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes.